Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos les da la más cordial bienvenida a nuestro 22º Encuentro Académico Regional Investigaciones en Proceso del plantel Oriente Zitácuaro, la educación a distancia y su impacto en los procesos educativos. Gracias, Rosy. Sean bienvenidas y bienvenidos a este 20º Encuentro Académico Regional, Investigaciones en Proceso. Recordemos que estamos ya con nuestra segunda sede, iniciamos en el plantel Limbo, vamos ahora con el plantel Oriente Zitácuaro, posteriormente estaremos en la Ciénega y cerraremos en el plantel Pacífico Guacamayas. En esta segunda sede, el tema es de altísimo impacto porque estamos reconociendo a la educación a distancia y este impacto que se tiene sobre los procesos educativos y particularmente sobre los procesos de investigación. Entonces, con el compromiso que tiene el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación de poder democratizar el acceso al conocimiento, hemos generado estas prácticas que permiten tener este acceso en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo telefónico a través de nuestras redes sociales. Generamos oportunidades y posibilidades. Y bueno, invitamos a pensar y repensar esta educación a distancia que desde el confinamiento hemos vivido los profesores, los estudiantes, tanto de educación básica como de educación superior. Entonces, bueno, de parte de nuestra directora general, la maestra Cecilia Izarrarás Gutiérrez, reciban un cordial saludo y bueno, que sean que sea de posibilidad de aprendizaje estas conferencias, estos talleres que se tienen organizados. Y bueno, pues muchísimas gracias por educar para leer el mundo. Gracias, doctora. Asimismo, saludamos al doctor José Noé Jiménez Mendoza, director del plantel Oriente Zitácuaro, quien nos brindará un saludo y nos hará el honor de presentar a nuestro conferencista. Muy amable, tengan todas y todos ustedes. Es un placer para mí poder saludarles a través de este medio. Asimismo, darle las gracias a todo el IMCED por este gran trabajo que estamos elaborando y les agradezco muchísimo su presencia a través de estos medios. Efectivamente, el IMCED está preocupado y ocupado por el quehacer educativo, es pionero en la educación en Michoacán y es por eso que el día de hoy en el plantel Zitácuaro organizamos el 22º Encuentro Académico Regional de Investigaciones en Proceso con el tema la educación a distancia y su impacto en los procesos educativos. Y en este encuentro académico vamos a tener invitados de lujo muy especiales, invitados muy profesionales de talla nacional e internacional. Es por eso que el día de hoy es para mí un gusto y un placer darle la bienvenida a todas y a todos ustedes de parte del IMCED en el plantel Zitácuaro, pero más aún a un profesional de la educación que es el doctor Julio César Leiva Ruiz. Él es doctor en educación con una especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y maestro en sociología de la educación. Actualmente es el coordinador de diseño y desarrollo curricular en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Es profesor e investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha diseñado programas de doctorado, maestría y licenciatura. Ha tenido estancias académicas en Francia, en Perú y en Cuba. Entonces, es para mí un honor, un placer recibir al doctor Julio César Leiva Ruiz con esta conferencia magistral que el día de hoy comparte para todas y todos los incedianos y michoacanos. Adelante. Bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación por abrir estos espacios que ya son tradicionales para fomentar, para impulsar la investigación y acompañar a los doctorantes, maestrantes y estudiantes de licenciatura para dar certezas en los caminos y en los derroteros que se abren para hacer investigación educativa. Agradecer siempre a la doctora Karen Ortiz por la invitación, desde luego al anfitrión de este evento en Zitácuaro, al doctor Noé Jiménez Mendoza, muchísimas gracias, y al equipo que hizo posible que pudiésemos coincidir en la agenda para poder estar. Particularmente a la señorita, a la compañera Araceli, que ha estado muy cercana para que esto pueda suceder. Pues sin más preámbulo y me permiten, por supuesto, les voy a compartir una experiencia que estamos ya gestando, bueno, que empezó a gestarse hace algunos años
y que hoy culmina, o en estos días culmina, con la presentación de un libro, pero no solo en términos de análisis teóricos, sino también de cómo lo estamos trabajando en campo. Así que si me permiten, voy a compartirles mi pantalla. Perfecto. Bueno, pues el tema que quiero compartirles es la etnografía digital en los procesos de investigación educativa, un poco repensando las prácticas precisamente profesionales en educación en los entornos digitales. De tal manera que voy a compartir las siguientes diapositivas. Pues un poco quiero iniciar con tomando en cuenta que ustedes ya tienen nociones de lo que es la etnografía. Por supuesto, hago alusión a esta experiencia y solo pongo aquí algunos elementos no se trata de descubrir el hilo negro en términos de etnografía, sino cómo posicionamos la investigación etnográfica en nuevos escenarios virtuales, entornos digitales y con dispositivos que están reconfigurando la sociedad. Por supuesto, en su elemento más básico, la etnografía tiene que ver justamente con el registro y la descripción de lo que hace un pueblo, un grupo social, y que estos procesos históricos ahora se ven a la luz de nuevos escenarios, y donde la propia pandemia, pues lo que ha hecho es visibilizar, catalizar sobre todo el uso de herramientas digitales y impulso de los entornos virtuales de aprendizaje. Pero vamos a ver este tema a la luz precisamente de no soslayar lo que sabemos, lo que se ha escrito y lo que ha impulsado y ha generado de conocimiento la etnografía digital, a través de la cual, por supuesto, conocemos las formas de organización, las formas como resuelven los grupos sociales sus problemas, cómo se comunican, cómo generan conocimiento. La escuela en la nube y estas vidas digitales que han trascendido el espacio presencial y sincrónico a un entorno donde vamos a encontrar cada vez más elementos, y este es el mejor ejemplo de que de este movimiento del trabajo en entornos asíncronos y virtuales se ha llegado para quedarse. Y como contexto quiero compartirles algo. Ustedes saben seguramente que, sobre todo si están haciendo ya investigación en estas nuevas culturas digitales, que las redes sociales están, digamos, es el medio en que las nuevas generaciones se comunican de manera natural, y es el medio a través del cual nos acercamos a la información y al conocimiento, aunque no seamos de estas culturas que nacieron ya con dispositivos digitales. Facebook podría ser más que un país o muchos países, porque tiene más de 2.200 millones de usuarios. YouTube tiene, a estos momentos, esta estadística es de 2020, si mal no recuerdo, y hoy tienen 2.000 millones de usuarios YouTube. Instagram, no se diga, 1.000 millones, Twitter, que es una forma muy ágil de comunicarse, el Instagram y otras redes sociales. Pero puse aquí algunas de las más conocidas, y una de las que ha salvado, por supuesto, es el propio WhatsApp. Pero antes de la pandemia, quiero compartirles, antes de que iniciáramos la pandemia, ya en el mundo había casi 80 millones de estudiantes matriculados en los cursos masivos, los famosos Massive Online Open Courses. Y a plataformas como Coursera, que es quizá la más conocida, con más de 30 millones de usuarios antes de la pandemia. Esto se ha catalizado, y por lo tanto, ya las maestras, los maestros, las nuevas generaciones de docentes, no podemos soslayar que paralelamente se van desarrollando procesos muy interesantes de reconfiguración social. Regreso a algunos elementos básicos para no perdernos en términos de la etnografía, para justamente suscribir que no se trata de inventar el hilo negro. Pero hay varias cosas por las que he querido poner esta diapositiva. Primero, porque si alguien es cercano a los grupos sociales es la educación. Las maestras y maestros no tendríamos que estar necesariamente haciendo investigaciones con una encuesta que se contesta en 10 minutos. ¿Por qué? Si nosotros, en la etnografía es un método que trabaja con la comunidad. Y yo les pido que hagamos la metáfora con lo que hace el docente. El docente trabaja en la comunidad, no 5 minutos o 10, trabaja meses. Los que van a prácticas profesionales trabajan semanas, y los que somos docentes trabajamos 6 meses cuando menos en algunos sistemas educativos,
o un año cuando estamos en preescolar o en primaria. Por lo tanto, tenemos un vínculo estrecho con la etnografía. Es personalizado porque está en contacto directo precisamente con el grupo de estudio, algo que hace la maestra, el maestro. Es multifactorial porque podemos utilizar muchas diversas técnicas de recogida de datos. Entonces, ¿por qué cerrarlo a una encuesta de opción múltiple si estamos conviviendo con el fenómeno todos los días? Por supuesto, requiere plazos medianos y justo a eso me refería. Nosotros convivimos en educación mucho más tiempo que una investigación donde va a hacer unas encuestas y se regresa a hacer el trabajo de escritorio. Es inductivo porque no necesariamente tiene que partir de hipótesis y sé que esto de repente choca con algunos de nuestros docentes, muchas veces docentes, que consideran que solo la investigación tiene que ser hipotética, deductiva y no un proceso mucho más inductivo donde no tenemos necesariamente que llevar una hipótesis predefinida, aunque tengamos ciertos supuestos, pero hay otros procesos que nos ayudan, como la teoría fundamentada, por ejemplo, de Glasser y Strauss, pues es hacer investigación sin partir de hipótesis, sino que a partir de los datos vamos generando información y conocimiento. Y es dialógico, es un ejercicio precisamente de interlocución con los participantes, por lo tanto es un proceso también integral. Creo que si nosotros tomamos en cuenta estos elementos, podemos ver que la etnografía es un gran derrotero para poder hacer investigación y una gran beta para poder avanzar en ello. ¿Cómo pasamos a la etnografía digital? Bueno, me tomo 2 minutos para compartirles que en mi caso personal, ¿cómo llego a la etnografía digital? Hace un poco más de 20 años que soy docente que viene trabajando con tecnologías digitales. El primer libro que escribí en el año 2000, justamente lo acompañé de un disco compacto que era interactivo. Estoy hablando de hace 21 años, ¿no? Es decir, no nació con la pandemia esto de trabajar cuestiones digitales. Y ese libro, que fue un ejercicio muy interesante, me llevó después a trabajar educación a distancia. Y después de educación a distancia nos percatamos que no solo era de dar instrucciones y calificar actividades, sino que algo sucedía en un espacio que impulsamos mucho. En mi caso, desde que inicié educación a distancia, impulsé la necesidad de que el docente generar espacios de interlocución, lo que hoy se conoce como foro, pero además se presentara en video, algo que no sucedía en el año 2007, 2010, nadie se quería presentar en video porque se sentía, había mucho temor a la cámara, entre otras cuestiones ahí técnicas, ¿no? Pero ese foro lo empezamos a analizar y empecé a trabajar con Atlas TI o Atlas T, como lo llamen, para hacer investigación cualitativa, utilizando ya tecnologías, casi 15 años haciendo esto. Entonces, de ahí trascendimos a los foros y empezamos a hacer análisis de redes sociales y después análisis de redes, es decir, cómo se reconfiguran los estudiantes, en qué horas se concentran más, en qué espacios, en qué lugares y cómo eso puede llevar a una mejor interacción. Después transitamos hacia justamente las culturas digitales, es decir, cómo haya procesos muy interesantes sociales que están permeando las vidas de los estudiantes y que paralelamente a lo que los docentes estamos haciendo en el aula, hay otros procesos sociales que se desenvuelven al margen de las instituciones y del aula. Y de ahí pasé a la etnografía digital hace algunos 4 o 5 años y esa es la historia que les quiero compartir. ¿Qué pasa ahora con la etnografía digital? Pues vamos a hacer un poco la analogía con la etnografía clásica, pero hay diferentes formas de involucrarse, en el caso de la etnografía digital, con lo digital, con la etnografía. Por lo tanto, es de un elemento de multiplicidad por los distintos dispositivos que podemos hacer y por los distintos espacios que podemos abordar. No todo, el centro, que es el segundo elemento de la etnografía digital, el centro no es lo digital. Es decir, lo digital es un medio para hacer investigación o lo digital es un elemento que detona nuevos entornos sociales o nuevas reconfiguraciones en espacios. Ahí vamos a poder hacer etnografía en una comunidad, puede indígena o rural, en una comunidad urbana, donde la llegada de un dispositivo puede replantear las cosas. La llegada de un teléfono a una familia indígena en una sierra, pienso en Michoacán o en Sonora, en un grupo yaqui o en un grupo maya, en Calquiní, en
pues nos va a llevar a nosotros a que ese dispositivo puede tener una mediación muy importante, y el trabajo de etnografía digital es ir a ver qué sucede con ese dispositivo. Es decir, no tiene que ser todo el análisis en una plataforma educativa virtual, sino que hacemos que lo digital no sea el centro, sino como apoyo. En algunos casos puede ser centro, en el otro puede ser como apoyo. El otro elemento que es muy importante es justamente que podemos abordarlo desde distintos elementos teóricos o disciplinares. Hay un ejercicio de reflexividad sobre los procesos que inducimos, y por eso esta relación de medianos plazos, y es, por supuesto, hay un elemento de heterodoxia porque incluye no solo lo visual como método de investigación, sino todas las otras posibilidades de hacerlo. Por tanto, de esta diapositiva quiero rescatar lo siguiente. No quisiera que confundamos que en estos momentos alguien diga, entonces estoy haciendo etnografía digital porque hice una encuesta con Google Forms. No, esto no es etnografía digital. Es que sí estoy haciendo etnografía digital porque saqué fotografías a unos niños en un preescolar. No, eso no es etnografía digital. Etnografía digital tiene todo un proceso, un protocolo, elementos de inmersión. Tener una evidencia digital no nos hace hacer etnografía digital. Entonces, porque ya me ha sucedido que de repente, ya después de una charla similar, decimos que todos estamos haciendo etnografía. Estamos utilizando ciertos elementos que podemos replantear como un proceso de investigación de etnografía digital, pero quisieran que no nos confundiéramos con que uso tecnologías digitales o una plataforma educativa y lo estoy haciendo. Tiene que tener estos elementos que he dicho ahora y los anteriores. Entonces, la etnografía digital, Pink, que es una de las autoras que escribió uno de los primeros libros justamente que se coloca como Digital Ethnography del Centro de Investigación en Australia, y nos va a decir justamente de cómo esta etnografía digital, y aquí nos permite precisamente ver que no todo lo que hacer tecnología significa utilizar tecnologías no necesariamente es hacer etnografía digital, es precisamente ver si eso que las personas sienten referidas a la experiencia lo estamos tomando en cuenta. Lo que hacen las personas en términos de sus prácticas, los objetos que son importantes en las vidas de esas personas, cómo se construyen o deconstruyen o cómo se constituyen las relaciones y los entornos sociales, son elementos para poder decir que estamos haciendo etnografía digital, y por supuesto hay un acercamiento profundo a su mundo social y por supuesto a estos contextos en las localidades y a los eventos que son fundamentales en los contextos públicos. Bueno, les decía que a partir de tener estos elementos podemos hacer cierta inmersión hacia el trabajo. Yo combino la etnografía digital o la investigación cualitativa con Atlas-T, tengo casi 15 años trabajando con este proceso, y desde un apoyo con la teoría fundamentada, que nos dice Glasser, Strauss o Corbin en su último libro, que todos son datos. Y si todos son datos, es decir, un gesto, una fotografía, un video, un objeto que comunica en la cocina, un elemento que para nosotros puede ser ornato y que no es importante, pero que a la hora de hacer etnografía se constituye en un dispositivo para poder entender por qué las personas hacen lo que hacen o piensan lo que piensan a partir de un dispositivo que les hace sentido en su vida social. En nuestro caso, porque no quisiera desligarlo de quienes están en proceso de investigación, muchos jóvenes o muchos investigadores de repente en su tesis, bueno, en las tesis del IMSET, ponemos una fotografía ahí en la tesis. Y para que vea mi asesor o mi sínodo que sí fui a la comunidad. Y después yo veo el pie de página de la foto y resulta que lo que describió ese investigador, esa investigadora, nada tiene que ver con la foto. Por lo tanto, la fotografía quedó de ornato. Y resulta que la fotografía dice mucho más que todo lo que describió en la página. Por lo tanto, se utiliza un elemento digital solo para evidenciar que se fue a ese lugar y no como un elemento de análisis de lo que fui a hacer a esa comunidad. Bueno, Atlas-T nos permite hacer un análisis del discurso maravilloso. Cuando yo inicié, pues teníamos que transcribir absolutamente todo a un documento o hacerlo como en mi tesis, que lo hice de manera tradicional, pegando papeles de bond
y describiendo y haciendo relaciones, y tenía todas las paredes llenas justamente de documentos transcritos para buscar las coocurrencias y los elementos del discurso que me podrían ayudar. Hoy las propias tecnologías digitales nos permiten hacer algunos procesos o agilizar algunos procesos. Pero la tecnología, en el caso de la investigación cualitativa, sobre todo de la etnografía, no la hace la computadora. La computadora es un apoyo, y si yo no sé de investigación cualitativa o en este caso, de etnografía, no voy a poderle sacar la riqueza a las herramientas que me da la tecnología. Por eso es de que la tecnología no es el centro, sino el apoyo. Entonces, en este sentido, nos permite hacer una serie de codificaciones en vivo o abiertas para poder entender esas palabras que pueden pasar desapercibidas para un investigador o para quien hace una encuesta, y cuando hacemos en la parte etnográfica y revisamos los discursos, revisamos las fotografías, revisamos los videos, hay una riqueza que subyace y que solo un investigador, una investigadora que ha desarrollado la sensibilidad y la serendipia puede encontrar en esos elementos que para quienes no tienen esa sensibilidad o esas habilidades pasan desapercibidos. Esa es un trabajo o una sensibilidad que se va desarrollando. Por eso podemos empezar a generar una serie de redes semánticas que nos permite hacer sentido a lo complejo de los significados que les dan las personas o los grupos en sus contextos. Así que hay una buena combinación. Y quería decirles, no solo se trata de entornos virtuales, sino de dispositivos digitales. Alguien pone esta fotografía y dice, mire, fui a la comunidad y ahí estaba el maestro y los niños. La cuestión es, sí, pero ¿qué dice el pizarrón de esta fotografía? ¿Cuál es la postura del maestro en esta posibilidad? ¿Cómo se dirige a ellos? ¿Cuál es su lenguaje corporal? ¿Qué dicen sus manos? ¿Qué dicen? ¿Quién le presta atención a esos niños? ¿Quién no le presta atención? ¿De cómo es? ¿Qué terminamos haciendo quienes no tienen habilidades para trabajar esta parte? Dicen, fui a una escuela pobre. Y por pobre es un concepto que habrá algunos que no entiendan lo que quisimos decir con pobre. Pero cuando yo describo las condiciones, el tiempo, el espacio, el tipo de muebles, lo desgastado de los muebles, la ropa del maestro, la diferencia de los zapatos de los niños, entonces genera unas posibilidades de descripción extraordinarias para poder entonces darle un sentido de recorrido, y cuando me lean, entonces no tenga yo de qué decir que fue una escuela pobre. La propia descripción tiene que llevar al lector a que digan, carambas, seguramente es una escuela pobre, pero es por mis capacidades descriptivas y no porque yo le puse el adjetivo. Y entonces todos estos elementos nos llevarían a hojas de descripción. En lugar de decir en una línea, fui a una escuela pobre, toda la descripción nos podría llevar 10 cuartillas, 5 cuartillas para poder transmitir el sentimiento de lo que yo vi a través de la lente de una cámara, ¿no? Entonces, bueno, pero también hoy en día podemos trabajar con audios, la grabación de audios cuando no se puede grabar en video o no se tienen los dispositivos, nos permite hacer las mismas codificaciones que si lo hubiéramos transcrito. Y el video, por ejemplo, este es uno de los últimos trabajos que hicimos con CONACYT, terminamos hace unas semanas, un proyecto sobre el fomento a la lectura en México, y entonces podemos hacer el análisis de los videos de grupos focales, ya como un proceso de seguimiento de etnografía digital, donde todo es posible de codificarse. Entonces, ahí tenemos una herramienta que coadyuva. Pero no solo, yo decía, son entornos virtuales y culturas urbanas. También podemos hacer etnografía digital en contextos rurales e indígenas, porque la lente, los dispositivos, podemos utilizarlos como medios para registrar la vida en la comunidad o para registrar qué sucede en una comunidad a la cual llega el Internet, llega un dispositivo o llega algún otro elemento. Entonces, la convivencia como un principio básico para comprender cómo se construye comunidad o comunalidad, como lo dicen algunos grupos que están haciendo investigaciones de comunalidad. Bueno, ya como experiencias hemos hecho varios trabajos de investigación, 4 son los más fuertes, les comparto 3. Uno, el que acabamos de concluir sobre el fomento a la lectura en las escuelas secundarias de México. Otro que terminamos, hicimos un trabajo durante 6 meses, entre noviembre y abril,
de noviembre de 2020 y abril de 2021 sobre jóvenes de escuelas normales rurales que se están constituyendo a la luz, digamos, como futuros docentes, a la luz de todos estos procesos de inmersión de las tecnologías y de la irrupción en las prácticas sociales y en las comunidades. Así que hicimos todo un trabajo de esta naturaleza, donde encontramos dos términos maravillosos: caracolear y resonar, que son términos que se utilizan para poder decir que todas las voces constituyen, o todas las voces son importantes en una investigación, donde no hay relaciones de poder, sino hay un ejercicio de la libertad de la palabra para poder hacer sentir y resonar, digamos, o vibrar en el espacio en el que se interactúa. Pero no todo es hacer investigación etnográfica. La etnografía tiene dos elementos: como proceso de investigación y como producto de investigación. Y como producto de investigación no necesariamente tiene que ser una tesis o un reporte escrito. Como producto etnográfico puede ser lo mismo, informe etnográfico puede ser en términos de una monografía, puede ser un álbum de una colección de fotografías, digamos, maravillosamente descritas, sensiblemente descritas, diría yo, más que maravillosamente. Puede ser una película, y hoy vemos muchas películas etnográficas, sobre todo documentales, videos, etcétera, pero también podría ser una exposición museística como producto etnográfico. Es decir, el conocimiento se genera no solo por escribir, que por supuesto eso nos desarrolla muchas habilidades superiores cognitivas, y superiores de pensamiento, pero también hay otras formas de expresar la experiencia etnográfica: una página web al respecto, una obra literaria o bien un documental. Y de esto ya hay muchísimo. Ustedes pueden entrar a estas plataformas como tipo Netflix o YouTube, donde van a encontrar múltiples documentales donde la etnografía digital, digamos, permea la forma de entender el mundo de esos grupos que han sido marginados históricamente dentro de un marco de brecha digital, y que ahora con estas tecnologías cualquiera puede ser un buen documentalista haciendo la investigación etnográfica en una relación mucho más horizontal y no en esta relación, digamos, un poco histórica de la etnografía como aquel que viene como misionero a describir cómo es un grupo, sino como la posibilidad de ser un sujeto de aprendizaje también. Está el documental, los cortometrajes, hay de hecho algunos concursos de cortometrajes sobre comunidades indígenas, sociales, pero también sobre grupos vulnerables en los entornos de las urbes. Bueno, estas son algunas evidencias de todo lo que se puede hacer como posibilidades de etnografía digital. Y voy a pasar a algunos elementos. De repente alguien dice, es que pues eso es en las ciudades, eso es en Morelia, eso es en la Ciudad de México, como si esto no estuviera sucediendo en Oaxaca, en nuestras comunidades, que pueden ser en nuestras comunidades indígenas que van a la ciudad y que tienen la necesidad de mediar su vida a través de dispositivos digitales, o si vamos a las comunidades donde los papás, los abuelos les mandan los dispositivos digitales a los niños. Entonces llega primero una tableta quizás a una región de la montaña, de tierra caliente, porque los tíos se fueron a Estados Unidos y le mandaron una tableta, una computadora, un teléfono celular, y que eso permea y eso influye en las formas de acercarse al mundo, al conocimiento. Y la otra es que sí podemos hacer etnografía digital en entornos digitales, como Facebook, es decir, darle seguimiento a Facebook durante estos periodos, 5 o 6 meses mínimo, para ver qué sucede, qué elementos son importantes, cómo se comunican, qué influye, qué elementos ponemos de nuestra vida ahí. Y entonces en ese seguimiento, ver los discursos, ver lo que comparten y poder interactuar con ellos para poder explicar qué sucede. No basta con que digan que pasan en Facebook 3 horas o el 70% pasa de 5 a 7 horas en el Facebook. Pues está bien, es una estadística. La etnografía tendría que ir a hacer algo más, a explicar qué sucede en esos espacios. Hay otros entornos, seguramente los conocen, como Second Life, estos espacios digitales donde los jóvenes, las jóvenes exponen su vida digital a través de avatares, donde, digamos, trascienden su condición de yo personal a un yo digital, ¿no? Que se expresa a través de este mundo, donde pueden vivir una vida paralela. Y descubrir qué sucede en esos mundos es sumamente interesante. Están todos los procesos de gamificación o gamificación, pero también está la posible etnografía a través de seguir los grupos de WhatsApp, donde podemos hacer lo mismo: análisis de los discursos, análisis de lo que sucede, cómo interactúan, cómo se vive,
qué cosas están importantes, por qué sucede lo que sucede, quiénes comparten, quiénes solo leen, quiénes, interactúan, ¿no? Y las madres y padres de familia que ya tampoco anotan la tarea de sus hijos en una libreta, le sacan foto o se comparten, ¿no? El ejemplo. Disculpen, ¿quién me podría pasar la tarea de mi hijo? No pude llevar a mi hijo el día de hoy. Estos mensajes son cada vez más comunes y un seguimiento a esos grupos de WhatsApp desde los maestros, las maestras, les podría llevar a una investigación muy enriquecedora de lo que sucede, de cómo se comunican los padres, ¿no? Y entonces ahí vemos las fotografías y vemos muchas otras cosas que nos permiten explorar un mundo que camina paralelo al de el desarrollo de contenidos curriculares. Y voy a ir terminando. Darle seguimiento, por ejemplo, a los diarios digitales interactivos es muy enriquecedor. Durante un poco más de 2 años, 3 años prácticamente, me ha gustado darle seguimiento no a la noticia, sino a lo que sucede dentro de la noticia. Es decir, cómo alguien se engancha y toma una postura y alguien lo contradice y alguien se suma y alguien discute, y si le vamos dando seguimiento a las cuentas nos percatamos que ciertos usuarios van haciendo cosas similares a lo largo de otras noticias o de los canales de YouTube. Entonces, dar seguimiento a estos procesos, o con ciertos periodistas o con ciertos comunicadores. Entonces, hay todo un proceso de darle seguimiento. Y no se diga los canales de YouTube, y no solo de redes sociales, sino canales de YouTube también de blogueros o youtuberos de ciencia, de arte, de cultura, y entonces ver toda la interacción que sucede a partir del video nos puede precisamente ayudar a describir y entender esos mundos digitales. Otro ejemplo de trabajo que hicimos de etnografía digital justamente fue un seminario internacional sobre culturas digitales, y empezamos a registrar durante varios meses, semanas, cómo se iban generando las interacciones a partir de los ponentes, y hicimos todo un trabajo de un libro que está por salir en unas 3 semanas, se presentará en un congreso el 23 de junio, que se llama justamente los desafíos de las culturas digitales, de los docentes en las culturas digitales. Entonces, aquí vamos una serie de elementos que nos permiten ir dando seguimiento a estos grupos, cómo viven los docentes el fenómeno de las culturas digitales, fue un poco lo que permea. No es un trabajo hipotético deductivo, sino de describir a profundidad lo que sucede en estos grupos culturales. Bueno, y pues yo quisiera decirles, voy cerrando, que el mayor desafío no es la tecnología. Muchos docentes podrán decir, oigan, pero eso es para quienes saben de tecnología, eso es para los maestros jóvenes, las maestras que son millennials, etcétera. No, el mayor desafío no es la tecnología, sino entender cómo se están reconfigurando esos espacios sociales, y que hay que tener ciertos elementos, conocer, involucrarnos con ciertos dispositivos para poder aprovecharlos en desarrollar procesos formativos. De otra manera, nuestros discursos ya no nos alcanzan, porque nuestros estudiantes, sean en el doctorado o sean en la primaria, la actitud de los estudiantes frente a un docente que hace monólogos, que da la clase magistral, donde son sus ejemplos y no los de los otros, donde no es la vida de los demás los que permean la clase, sino es mi vida y mi experiencia, pues resulta que generamos una brecha entre lo que yo espero que aprendan, cómo lo comunico y cómo lo reciben los demás. Por eso creo que es muy importante. No se trata de saber muchas tecnologías y tener muchas cajas de herramientas, sino en un primer momento me parece que eso es. Algunas reflexiones finales. Estas sociedades contemporáneas, una gran beta para hacer investigación educativa, puede ser de etnografía digital o de otros procesos. Por supuesto, el tema de hoy es la etnografía digital. Es necesario comprender a estas nuevas generaciones cómo conciben su mundo y cómo interactúan en él. Recordemos que el mundo digital, como una nueva sociedad, también tiene sus propias patologías. Si a alguien le da un temor terrible a salir sin su celular, es porque es nomófobo, es decir, es el temor a salir sin el celular. O hay otros elementos, hay otras patologías justamente en el mundo digital. Cuando uno hace esa inmersión, puede conocer los procesos de iniciación al mundo digital. Registrar los procesos de iniciación al mundo digital es todo un trabajo de investigación maravilloso, una beta extraordinaria para poder hacer investigación. Esos procesos de iniciación
las patologías digitales, me parece muy, muy importante, los peligros, los retos virales que están en la internet y que han llevado a niños a que mueran o se suicidan por los retos virales que suceden. Entonces hay muchas formas, hay muchos derroteros, muchos hilos, me parece, aristas que podemos tomar para poder hacer investigación. Es muy amplio el espacio de la etnografía digital. Y por supuesto, los sistemas educativos y la práctica docente se deben adaptar a estas necesidades. De otra manera, se va a seguir abriendo la brecha. Un docente que considera que, como en el siglo XIX o decimonónicamente, él es quien tiene la información y solo con él aprenden sus estudiantes, es un docente que va a sufrir muchísimo. Y son jóvenes que van a sufrir muchísimo. Porque él, el docente, la maestra, ya no es la fuente de información, es una de las múltiples fuentes de información que tienen los jóvenes para acercarse al mundo, para generar conocimiento, para entender justamente muchas temáticas. Y esto hará generar una docencia reflexiva, continua y permanente a partir de nuevas formas de generar información. Creo que con esto espero poder haber comunicado la pasión que se siente cuando hace uno este tipo de investigación. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Julio César Leiva. Adelante, compañeras. Ok, muchas gracias. En este momento me permito dar lectura a algunas preguntas o comentarios generadas ya por medio del Facebook y asimismo por YouTube para que también nos puedan seguir por ese medio. Bueno, manda Ari Hurtado, Yunuen y Luna y Cassandra Méndez, saludos desde el Facebook. Liz Calderón envía saludos desde el plantel Morelia. Envía Celeste de León, saludos desde Santa Ana Maya. Asimismo, Enrique Maldonado envía saludos desde Huetamo, Michoacán. Maribel Figueroa envía saludos desde Cualcomán, Michoacán. Sergio Arturo Granados Ávila comenta IMSET Zitácuaro, La Vanguardia, felicidades al director y al equipo de trabajo. Tania Camargo envía aplausos por la conferencia. Ian Axel García López manda felicitaciones por este nuevo encuentro. Desde el YouTube, Joana Artes envía felicitaciones por los talleres. Brian Anguiano y Janet Aguilar envían saludos. María Eugenia Ocaña Luna comenta que es un gran evento, muchas felicidades. Luis Calderón comenta que es un tema muy interesante. Ani manda muchas felicitaciones al doctor. Jessica Ríos, excelente expositor. Y Beth Castro Sánchez manda muchas felicitaciones. Doctor, no sé si quiera agregar alguna otra pregunta, doctor Noel. Solamente comentar que efectivamente es un especialista en el tema, doctor Julio César. No había tenido la oportunidad de poder deleitar lo que nos ofrece en materia educativa. Me quedo con la última idea que comenta, que es el desafío es entender la reconfiguración social. Y noto mucho que se enfoca en la parte rural, en la parte de las comunidades indígenas, pero es importantísimo también entender esta reconfiguración social, reconstrucción social, también en el área urbana. Y para eso, seguramente el IMSET estará atento, ocupado por mantener un estudio y un análisis adecuado de lo que pasa con la educación en Michoacán y en México, y más aún en esta era digital en la que usted nos comenta, tenemos varios métodos, instrumentos, canales para poder llevar una educación digital a distancia con mayor eficacia y excelencia académica en el estado de Michoacán. Y sin duda que en este momento, comentaba, estamos expresando nuestro yo personal a través del yo digital, y con eso nos quedamos, doctor Julio César. Excelente conferencia, excelente persona y excelente profesional de la educación. Muy amable por estar con nosotros, y saludos a todas y a todos desde el plantel IMSET Oriente Zitácuaro. Gracias. Hay una pregunta, doctor, de Rica Mocatela, dice, ¿cómo previenes la deshonestidad académica en educación a distancia? De repente parece que la educación a distancia fuese nueva. Quien es deshonesto en la educación presencial es deshonesto en la educación a distancia. ¿Cómo prevenirlo?
Bueno, hay varias cosas. ¿Cómo detectarlo? Detectar primero la deshonestidad, quizás ayuda mucho la educación a distancia, porque los trabajos digitales hoy son muy fáciles de identificar. Primero porque hay una disonancia entre cómo se escribe y cómo se habla. Y por supuesto que si a mí me escriben un texto que no me parece que es como habla el joven o el maestro, o como argumenta, pues hay varias herramientas, unas que ya se pueden meter inmediatamente y detectan el plagio. Son herramientas antiplagio. Es la cosa más sencilla del mundo y uno puede detectar, alguien dijo, bueno, yo voy a meter de una página, de otra para que mi profe no pueda seguirme. Ah, bueno, pues estas herramientas le dicen, mira, este párrafo lo sacó de aquí, este párrafo lo sacó de acá y este párrafo lo sacó del otro lado. Eso puede ser, digamos, que una expresión del problema. Y creo que no es el problema, es la expresión del problema. El problema es más de fondo. Entonces, detectarlo es muy fácil. Prevenirlo tiene que ver con no pedirle cosas a los estudiantes que a veces ni los investigadores están dispuestos a hacer. Les pedimos que hagan un ensayo, pero nunca hemos hecho un ensayo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que no tienen elementos para decirle. A mí me parece que lo que sucede a veces en licenciatura, que apenas llevan el primer mes de licenciatura y les piden un ensayo de 40 cuartillas. Bueno, en el doctorado les pedimos ensayos de 5 cuartillas y no se logran hacer. Entonces, ¿cómo le pido un ensayo de 40 cuartillas a un joven de licenciatura? Y si en el doctorado las de 5 les cuestan meses hacerlo. Entonces, me parece que hay varios elementos. Primero, constituir espacios educativos donde haya, digamos, espacios incluyentes, espacios colaborativos, espacios que no simulen. El principio, me parece, de la deshonestidad es cuando simulamos desde la construcción del espacio educativo, del espacio de aprendizaje, la construcción de una figura docente que no es el docente, sino es la expresión del docente que yo quisiera proyectar, y la expresión del estudiante que sé que no tiene ciertos rasgos, pero lo quiero yo a través de clichés ponerlo en un escenario que no nos corresponde. Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es construir ese espacio para prevenir. La otra es que asegurar que tu voz cuenta. Es decir, yo prefiero, cuando menos en los primeros trabajos, prefiero, sobre todo escritos, prefiero que me escriban una cuartilla uh, que tenga muchos errores ortográficos y cuestiones de sintaxis, a pedirles 10 cuartillas que van a estar copiando y pegando de internet. Pero si no parto de decir, empecemos con lo que sabemos y expresarlo en la forma como nosotros lo podamos hacer, me parece que es un buen principio para después ir puliendo. Entonces me doy cuenta que hay un elemento de progresión, pero me tengo que dar el tiempo para poder ir generando primero la confianza de que escribir con todas mis limitantes es importante, y a partir de ahí reconocer qué puedo ir mejorando, creo yo. La otra es justamente para prevenir, creo que tiene que ver con que el maestro desarrolle ciertas habilidades digitales. Una de ellas es que el maestro no se vaya por la forma en lugar del fondo. El maestro le pone 10 a un joven que trajo una diapositiva o una presentación con muchos efectos y muchas imágenes bonitas, y termina, como se ve bonita, un poco se engancha con la forma, le pone 10, y al joven que no llevaba tantas imágenes y no llevaba tanto, pero que tenía un fondo, tenía argumentos, a él le pone menos. Y entonces nos vamos y evaluamos la forma por el fondo, y entonces nos olvidamos entonces de una formación más profunda por elementos artificiales. A mí me parece que esos podría poner quizás más, pero hay otro término que a mí me gusta mucho, el video. El video es una excelente herramienta para poder ver cómo van progresando nuestros estudiantes. Evitar los exámenes memorísticos pensando en el individualismo, porque eso que nosotros le decimos a un joven, oiga, no quiero que copien, bueno, en el mundo real eso se llama solidaridad. Estoy seguro que nadie de ustedes le diría a un arquitecto que les hiciera una casa y le dijeran al arquitecto, oiga, pero no puede ver ustedes sus manuales, ni puede ir a las leyes, al libro de leyes sobre arquitectura, urbanismo y suelos, ¿no? Densidad de suelos o cosas por el estilo. Quiero que me la haga nada más con lo que sabe, su lápiz y lo que tenga. Estoy seguro que no quisiéramos eso, porque lo que va a terminar siendo es un desastre. Mi casa se va a caer.
Entonces, nuestros jóvenes me parece que tenemos que buscar otras formas de generar conocimiento, no de que pasen contenidos, no de acabar contenidos. Y el video, por ejemplo, en lugar de hacerles un examen memorístico, pues les podemos decir, oigan, aquí tienes un problema, resuélvelo en equipo, en parejas o solo, y muéstrame cómo lo resolviste en un video. Muéstrame. Esto no lo van a encontrar en Wikipedia, no lo van a encontrar en monografías.com, no lo van a encontrar en rincondelvago.com, no lo van a encontrar bueno, ya no está en Carta Enciclopedia. No sé si me estoy explicando. Tenemos que hacer, digamos, provocar quizás situaciones de aprendizaje más contextualizadas que no estén en Internet. Porque si les decimos, para mañana quiero el concepto de maestros, ni nos perdamos, no, ni siquiera se esperen a mañana, ya lo resolvieron en 3 segundos por acceso a su celular. Por lo tanto, la petición de conceptos, resúmenes, todos los resúmenes o muchos resúmenes de libros de los más clásicos ya están hechos. No pidan resúmenes, colegas, no pidan conceptos. Lo importante no es cuánto saben, sino qué pueden hacer con lo que saben. Ese es un desafío cognitivo. Y además pueden tomar elementos del contexto y en herramientas que ellos puedan manejar para comunicar sus aprendizajes. Creo que por ahí podría ser esto. Por eso hay que transitar de una docencia más o menos tradicional, memorística, enciclopédica, a plantearles desafíos cognitivos, contextualmente vinculantes, cognitivamente desafiantes, emocionalmente apasionantes y resolublemente en equipo. Muchas gracias, doctor. Pues de igual manera, nada más comentarle que siguen muchas felicitaciones por su tema. Dicen que es muy interesante, excelente información. Y pues creo que con esta última pues participación me permito agradecer a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos y la Comisión de Webinar su valiosa participación, doctor. Y no sin antes, bueno, pues los esperemos en punto de la 1 de la tarde a la conferencia La Resiliencia y el Desarrollo Socioemocional en Educación Básica por el doctor Juan López Mendoza. Que pasen un excelente día. Muchas gracias. Mucha salud. Un abrazo. Saludos. Felicidades. Gracias. Muy amable. Gracias a todas y a todos. Gobierno de Michoacán.